Como le dije, el ministerio profético sufre una discontinuidad entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un ejemplo para que entendamos esa discontinuidad. El sacerdocio. ¿El sacerdocio está en la Biblia? Sí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito estaba el sacerdocio en la Biblia? ¿Para? Ministrar en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Sacrificio, presentarle sacrificio en el lugar santísimo, etc. Ok. ¿Ese sacerdocio continúa en el Nuevo Testamento? Déjame hablar con propiedad. ¿Continúa en el periodo de la iglesia? No. ¿Por qué? Fuerte, dímelo. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Ahora, el Nuevo Testamento, en el periodo de la iglesia, ¿se habla de un sacerdocio para la iglesia? Sí, pero ¿de qué tipo? Espiritual. Nosotros no estamos trayendo corderos por ahí, hermano Tony, tráeme la cabrita que vamos. ya finalizó. El propósito de la misma manera, el propósito del profeta del Antiguo Testamento finalizó. Y hoy en día hay una profecía que es patrimonio de toda la iglesia, que es para exhortación, edificación y consolación. ¿Ok? Pero no es lo mismo. Segundo, diversos géneros de lengua. Me dice en la segunda parte del versículo 10, que tenemos como base, a otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Y en lenguas aquí estamos hablando de idiomas. ¿Ok? Es que usted va a tener muchas lenguas así. Hay gente que conocemos que son así, pero ese es otro tema. ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? El don de lenguas es la habilidad de hablar una lengua, un idioma, un lenguaje, que el propio hablante no entiende, para fines de alabanza, adoración o transmisión de un mensaje divino. Primera de Corintios 14:2 nos habla del propósito. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. En el de profecía se hablaba ¿a quién? A los hombres. Y en el de lenguas, a Dios. No se habla a lenguas sino a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ay, ese hermano estaba hablando algo allí que no se entendía. Bueno, pues ese es el don de lengua. El propósito no es que tú lo entiendas, sino que es el Espíritu a través de esa persona intercediendo. Es el momento en que el Espíritu Santo se une al Espíritu humano y ayuda al Espíritu humano a poder entrar en esa comunión más allá con el Señor. Que resulta un poquito complejo, sí. Pero si usted se fija, esa es la misma naturaleza. Esa relación es parecida a la misma naturaleza de las tres personas de Cristo, de las tres personas de la Trinidad, donde hay una correlación. Y usted dice, pero ¿cómo funciona esto? Yo mismo no lo entiendo. Pero es así, la Biblia nos lo muestra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué no es el don de lenguas? No son palabras aprendidas mediante repetición. La lengua no es una cosa que usted puede coger un curso por YouTube. Hermano, yo he visto cosas. Repite. Rambo, saca la bazooka. Repito. Rambo, saca la bazooka. Repítalo. Ahí está la lengua. Eso yo lo he visto. Y hoy en día, como hay tanto video y tanta cosa en internet, pues muchas cosas que antes uno veía anecdóticamente, hoy están en récord. Ay, santo.
no son sinónimo de frutos del Espíritu. ¿Ok? Esa persona habla lenguas. Pues esa persona es una persona que tiene fruto del Espíritu, que está bien metida con Dios. Si tú te metes con Dios, posiblemente ese don entre en operación en ti. Amén. Pero yo he visto personas también. Me pasó en Barranquita. En una campaña evangelística en el residencial de Barranquita. El grupo de músicos está tocando. Yo estoy sirviendo como mujer. Y de momento pasaron como 3 jóvenes o 4 por el mismo medio del culto y pasaron llorando y se entregaron al Señor. Y no se había ni predicado. Y se ora por ellos. Y fueron llenos y hablaron lengua. Pero hay un fruto del Espíritu. Más allá, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Que opera. Pero no en el sentido de un creyente con madurez. Es a lo que me refiero. No son creyentes con madurez espiritual. No son creyentes que llevaban una semana de ayuno y oración. Por eso es que le digo que tenemos que tener ese ahora. ¿Debemos orar y ayunar por esto? Sí. Una persona consagrada para el Señor posiblemente va a manifestar más dones. Sí. Porque estás procurándolo, porque estás siendo lleno constantemente de la presencia del Señor, porque estás en la presencia de Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tampoco es? No es la única señal de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo. Y eso reta un poquito a veces con la teología que traemos. Me explico. Se ha enseñado siempre que las lenguas son la señal, perdóneme, repito, déjame recapitular. En algunas iglesias se ha enseñado que la señal del bautismo del Espíritu Santo es las lenguas. Y ciertamente, si yo camino por el libro de los Hechos, yo voy a ver que personas que se convertían y se imponían las manos y se oraba por ellos para que recibieran el don del Espíritu Santo, hablaban lengua. Amén. Pero entonces eso tenemos que llevarlo a la par con la experiencia de otros libros del Nuevo Testamento, como el libro de Corintios. ¿Ok? O sea que no es la única señal. Sí puede ser señal, sí, pero no es la única. ¿Ok? Y finalmente el don de interpretación de lengua. Lo tenemos ahí también al final del versículo 10 de 1 Corintios 12. Definición del don: habilidad de interpretar en lengua vernácula lo que fue pronunciado en lenguas. Es cuando el mismo Espíritu Santo le da a la persona que está hablando en lenguas o a otro hermano de la congregación la habilidad de poder interpretar lo que esa persona está hablando. Muchas veces porque ya en ese caso no se está hablando de un mensaje, una manifestación de devoción a Dios mía. No soy yo en mi adoración, no soy yo en mi alabanza, no soy yo en mi oración, sino que es que entonces sí va a haber un mensaje para otros. Y en ese sentido hay otra persona o la misma persona que a través de el don de interpretación de lenguas dice, en nuestro caso en español, lo que se está diciendo a través de esa lengua. ¿Ok? Ejemplo bíblico: el día de Pentecostés. El día de Pentecostés para nosotros es una cosa, pero para los judíos es otra. Y los judíos estaban celebrando su fiesta de Pentecostés. Y en su fiesta de Pentecostés habían llegado judíos o hebreos de todas partes del mundo. Elamitas. Elam era lo que es ahora Irán, para que tengan una idea. Y una serie de personas de distintos lugares fueron a adorar a Jerusalén. Cuando llega el día de Pentecostés, hay ese bautismo en el Espíritu Santo de los apóstoles. Empiezan a hablar en lengua. Y esta persona que habla otro idioma, que su lengua vernácula no era el arameo en ese caso, hablaba persa, digamos, y está escuchando a una persona hablando en persa y le está predicando en persa. ¿Y cómo es eso? Bueno, la persona estaba hablando en lengua, pero el Espíritu Santo estaba ¿qué? Dándole interpretación a la persona. En otras ocasiones
le pasó a una persona que yo conozco, un pastor, está en una convención. ¿Qué ocurre? Que el Señor toma a ese hermano y empieza a hablar en lenguas, unas lenguas bien fuertes. Y todo el mundo hizo silencio. Porque cuando esas cosas ocurren, tenemos que, hacer silencio y prestar oído a lo que Dios quiere decir. Pero da la cosa que no hubo interpretación. Así que como no hubo interpretación, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la persona que está hablando bien fuerte lengua y no hay interpretación? ¿Qué tiene que hacer? O se calla o habla. Ahora sí, ¿verdad? Acá, en privado. Suelta el micrófono. Aparentemente no había interpretación, pero había un hermano americano que había venido de Chicago. Era una persona afroamericana que se había convertido y perseveraba en una iglesia hispana. Y había venido a esa convención. Y usted sabe que el mensaje todo era para esa persona. Y luego se lo testifica. Mira, es que yo no sé inglés. Tuvo que haber un intérprete. Pero ahora de inglés y español. Porque Dios estaba llamando a esa persona al ministerio. Amén. O sea, son cosas que Dios hace. ¿Y quién le va a cuestionar entonces ese llamamiento a esa persona si pasó de una manera sobrenatural, de una manera tan gloriosa? Amén. Son las cosas hermosas que Dios hace. Y ahí vemos en operación tanto el don de lengua como el de interpretación de lenguas. Orden en el uso del don de lenguas. 1 Corintios 14, 27 al 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, y nótese, gente dice, no, eso tiene que ser idiomas, idiomas que todos entendamos. Así que la Biblia me dice que eran lenguas extrañas. Bueno, a lo mejor para mí son extrañas, pero lo que es extraño para mí no necesariamente es extraño para usted. Pero dice lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, está replicando lo mismo que dijo en el don de profecía, un orden. Y por turno. Y uno interprete. Entonces, eso no es una camisa de fuerza que quiere decir que todo el mundo está en un gozo, una explosión del Espíritu Santo, y usted no va a hablar ni va a decir nada. No se trata de eso. Hay momentos donde se dan manifestaciones, pero luego viene un periodo de ¿qué? De control y de orden. No es un desorden total donde no se pueda predicar. No es un desorden donde no se pueda seguir con el orden del culto. Y lo digo porque, ojo, hay momentos donde el Espíritu Santo hace cosas que nos rompe con un programa. En eso estamos claros. No quiero que me malinterpreten. Pero se da el caso de esta persona que empieza a hablar en lenguas y no deja el predicador predicar. Entonces dice, pero ven acá, espérate. Si Dios tiene al hombre o a la mujer de Dios compartiendo su palabra, y viene alguien por allá y a toda boca empieza a hablar en lenguas y no permite que se escuche la palabra se tiene que escuchar, hermano. Tenemos que retomar esa reverencia a la palabra cuando se ora, cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se lee la palabra. Hermano, lamentablemente somos de los lugares que más Biblia tiene, pero hay gente que en toda la semana no leen la palabra. Entonces, la poquita palabra que escuchan es la que se dice en el devocional, y a veces interrumpimos. Gloria al nombre del Señor. Así que hay un orden: 1, 2, 3, por turno, un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No quiere decir que usted va a secuestrar al Espíritu Santo, pero no te puedes quedar con el culto. Así de simple. Que hay un momento de un mover de Dios y a lo mejor usted habló y fuerte, gloria a Dios, amén. Y después volvemos y seguimos en el culto. ¿Qué diferencia hay entre el don de lengua, el don de lenguas, puse /interpretación, y el don de profecía? En la profecía solo participa la persona usada por el Espíritu Santo. Puede ocurrir con o sin hablar en lenguas. Eso lo estipulamos ya, ¿verdad?
La persona puede dar una profecía y no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Ojo. 2. Cuando las lenguas se hablan delante de la iglesia en voz alta, debe haber interpretación. Obviamente en el de profecía no hace falta interpretación. Puede ocurrir mediante la propia persona u otra utilizada mediante el don de interpretación de lenguas. Conclusión. Los dones del Espíritu Santo están activos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que estén más activos aún. Amén. Y nos ponemos en la brecha y se lo pedimos al Señor. Número 2. No son opcionales, sino necesarios para edificación, exhortación y consolación. Tercero, debemos procurar a la vez que ser responsables en su utilización. Debemos procurarlos a la vez que ser responsables en su utilización conforme al equilibrio establecido por la palabra. Como le dije, el ministerio profético sufre una discontinuidad entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un ejemplo para que entendamos esa discontinuidad. El sacerdocio. ¿El sacerdocio está en la Biblia? Sí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito estaba el sacerdocio en la Biblia? ¿Para? Ministrar en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Sacrificio, presentarle sacrificio en el lugar santísimo, etc. Ok. ¿Ese sacerdocio continúa en el Nuevo Testamento? O déjame hablar con propiedad. ¿Continúa en el periodo de la iglesia? No. ¿Por qué? Fuerte, dímelo. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Ahora, el Nuevo Testamento, en el periodo de la iglesia, ¿se habla de un sacerdocio para la iglesia? Sí, pero ¿de qué tipo? Espiritual. Nosotros no estamos trayendo corderos por ahí, hermano Tony, tráeme la cabrita que vamos. ya finalizó. El propósito de la misma manera, el propósito del profeta del Antiguo Testamento finalizó. Y hoy en día hay una profecía que es patrimonio de toda la iglesia, que es para exhortación, edificación y consolación. ¿Ok? Pero no es lo mismo. Segundo, diversos géneros de lenguas. Me dice en la segunda parte del versículo 10, que tenemos como base, a otros diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Y en lenguas aquí estamos hablando de idiomas. ¿Ok? Es que usted va a tener muchas lenguas así. Hay gente que conocemos que son así, pero ese es otro tema. ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? El don de lenguas es la habilidad de hablar una lengua, un idioma, un lenguaje, que el propio hablante no entiende, para fines de alabanza, adoración o transmisión de un mensaje divino. Primera de Corintios 14:2 nos habla del propósito. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. En el de profecía se hablaba ¿a quién? A los hombres. Y en el de lenguas, a Dios. No se habla a lenguas sino a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ay, ese hermano estaba hablando algo allí que no se entendía. Bueno, pues ese es el don de lengua. El propósito no es que tú lo entiendas, sino que es el Espíritu a través de esa persona intercediendo. Es el momento en que el Espíritu Santo se une al Espíritu humano y ayuda al Espíritu humano a poder entrar en esa comunión más allá con el Señor. Que resulta un poquito complejo, sí. Pero si usted se fija, esa es la misma naturaleza. Esa relación es parecida a la misma naturaleza de las tres personas de Cristo, de las tres personas de la Trinidad, donde hay una correlación. Y usted dice, pero ¿cómo funciona esto? Yo mismo no lo entiendo. Pero es así, la Biblia nos lo muestra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué no es el don de lenguas?
No son palabras aprendidas mediante repetición. La lengua no es una cosa que usted puede coger un curso por YouTube. Hermano, yo he visto cosas. Repite. Rambo, saca la bazooka. Repito. Rambo, saca la bazooka. Repito. Ahí está la lengua. Eso yo lo he visto. Y hoy en día, como hay tanto video y tanta cosa en internet, pues muchas cosas que antes uno veía anecdóticamente, hoy están en récord. Ay, santo. No son sinónimos de frutos del Espíritu. ¿Ok? Esa persona habla lenguas. Pues esa persona es una persona que tiene fruto del Espíritu, que está bien metida con Dios. Si tú te metes con Dios, posiblemente ese don entre en operación en ti. Amén. Pero yo he visto personas también. Me pasó en Barranquita. Una campaña evangelística en el residencial de Barranquita. Están el grupo de músicos está tocando. Yo estoy sirviendo como mujer. Y de momento pasaron como 3 jóvenes o 4 por el mismo medio del culto y pasaron llorando y se entregaron al Señor. Y no se había ni predicado. Y se ora por ellos. Y fueron llenos y hablaron lengua. Pero hay ni fruto del Espíritu. Más allá, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Que opera. Pero no en el sentido de un creyente con madurez. Es a lo que me refiero. No son creyentes con madurez espiritual. No son creyentes que llevaban una semana de ayuno y oración. Por eso es que le digo que tenemos que tener ese. Ahora, ¿debemos orar y ayunar por esto? Sí. Una persona consagrada para el Señor posiblemente va a manifestar más dones. Sí. Porque estás procurándolo, porque estás siendo lleno constantemente de la presencia del Señor, porque estás en la presencia de Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tampoco es? No es la única señal de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo. Y eso reta un poquito a veces con la teología que traemos. Me explico. Se ha enseñado siempre que las lenguas son la señal, repito, déjame recapitular. En algunas iglesias se ha enseñado que la señal del bautismo del Espíritu Santo es las lenguas. Y ciertamente, si yo camino por el libro de los Hechos, yo voy a ver que personas que se convertían y se imponían las manos y se oraba por ellos para que recibieran el don del Espíritu Santo, hablaban lengua. Amén. Pero entonces eso tenemos que llevarlo a la par por la experiencia de otros libros del Nuevo Testamento, como el libro de Corintios. ¿Ok? O sea que no es la única señal. Sí puede ser señal, sí, pero no es la única. ¿Ok? Y finalmente el don de interpretación de lengua. Lo tenemos ahí también al final del versículo 10 de 1 Corintios 12. Definición del don: habilidad de interpretar en lengua vernácula lo que fue pronunciado en lenguas. Es cuando el mismo Espíritu Santo le da a la persona que está hablando en lenguas o a otro hermano de la congregación la habilidad de poder interpretar lo que esa persona está hablando. Muchas veces porque ya en ese caso no se está hablando de un mensaje, una manifestación de devoción a Dios mía. No soy yo en mi adoración, no soy yo en mi alabanza, no soy yo en mi oración, sino que es que entonces sí va a haber un mensaje para otros. Y en ese sentido hay otra persona o la misma persona que a través de el don de interpretación de lenguas dice en nuestro caso en español lo que se está diciendo a través de esa lengua. ¿Ok? Ejemplo bíblico: el día de Pentecostés. El día de Pentecostés para nosotros es una cosa, pero para los judíos es otra. Y los judíos estaban celebrando su fiesta de Pentecostés. Y en su fiesta de Pentecostés habían llegado judíos o hebreos de todas partes del mundo. Elamitas. Elam era lo que es ahora Irán, para que tengan una idea. Y una serie de personas de distintos lugares fueron a adorar a Jerusalén.
Cuando llega el día de Pentecostés, hay ese bautismo en el Espíritu Santo de los apóstoles, empiezan a hablar en lengua, y esta persona que no habla, que habla otro idioma, que su lengua vernácula no era el arameo en ese caso, hablaba persa, digamos, y está escuchando a una persona hablando en persa y le está predicando en persa. ¿Y cómo es eso? Bueno, la persona estaba hablando en lengua, pero el Espíritu Santo estaba ¿qué? Dándole interpretación a la persona. En otras ocasiones le pasó a una persona que yo conozco, un pastor, está en una convención. ¿Qué ocurre? Que el Señor toma ese hermano y empieza a hablar en lenguas, unas lenguas bien fuertes, y todo el mundo hizo silencio, porque cuando esas cosas ocurren tenemos que, hacer silencio y prestar oído a lo que Dios quiere decir. Pero da la cosa que no hubo interpretación. Así que como no hubo interpretación, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la persona que está hablando bien fuerte lengua y no hay interpretación? ¿Qué tiene que hacer? O se calla o habla. Ahora sí, ¿verdad? Y acá, en privado. Suelta el micrófono. Aparentemente no había interpretación, pero había un hermano americano que había venido de Chicago. Era una persona afroamericana que se había convertido y perseveraba en una iglesia hispana. Y había venido a esa convención. Y usted sabe que el mensaje todo era para esa persona. Y luego se lo testifica. Mira, es que yo no sé inglés. Tuvo que haber un intérprete. Pero ahora de inglés y español. Porque Dios estaba llamando a esa persona al ministerio. Amén. O sea, son cosas que Dios hace. ¿Y quién le va a cuestionar entonces ese llamamiento a esa persona si pasó de una manera sobrenatural, de una manera tan gloriosa? Amén. Son las cosas hermosas que Dios hace. Y ahí vemos en operación tanto el don de lengua como el de interpretación de lenguas. Orden en el uso del don de lenguas. 1 Corintios 14, el 27 al 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, y nótese, gente dice, no, esos tienen que ser idiomas, idiomas que todos entendamos. Así que la Biblia me dice que eran lenguas extrañas. Bueno, a lo mejor para mí son extrañas, pero lo que es extraño para mí no necesariamente es extraño para usted. Pero dice lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, está replicando lo mismo que dijo en el don de profecía, un orden. Y por turno, y uno interprete. Entonces, eso no es una camisa de fuerza que quiere decir que todo el mundo está en un gozo, una explosión del Espíritu Santo, y usted no va a hablar ni va a decir nada. No se trata de eso. Hay momentos donde se dan manifestaciones, pero luego viene un periodo de ¿qué? De control y de orden. No es un desorden total donde no se pueda predicar. No es un desorden donde no se pueda seguir con el orden del culto. Y lo digo porque, ojo, hay momentos donde el Espíritu Santo hace cosas que nos rompe con un programa. En eso estamos claros. No quiero que me malinterpreten. Pero se da el caso de esta persona que empieza a hablar en lenguas y no deja el predicador predicar. Entonces dice, pero ven aquí, espérate. Si Dios tiene al hombre o a la mujer de Dios compartiendo su palabra, y viene alguien por allá y a toda boca empieza a hablar en lenguas y no permite que se escuche la palabra se tiene que escuchar, hermano. Tenemos que retomar esa reverencia a la palabra cuando se ora, cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se lee la palabra. Hermano, lamentablemente somos de los lugares que más Biblia tiene, pero hay gente que en toda la semana no leen la palabra. Entonces, la poquita palabra que escuchan es la que se dice en el devocional, y a veces interrumpimos. Gloria al nombre del Señor. Así que hay un orden: 1, 2, 3. Por turno, un intérprete. Y si no hay intérprete,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No quiere decir que usted va a secuestrar al Espíritu Santo, pero no te puedes quedar con el culto. Así de simple. Que hay un momento de un mover de Dios y a lo mejor usted habló y fuerte, gloria a Dios, amén. Y después volvemos y seguimos en el culto. ¿Qué diferencia hay entre el don de lenguas, puse /interpretación, y el don de profecía? En la profecía solo participa la persona usada por el Espíritu Santo. Puede ocurrir con o sin hablar en lenguas. Eso lo estipulamos ya, ¿verdad? La persona puede dar una profecía y no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Ojo. 2. Cuando las lenguas se hablan delante de la iglesia en voz alta, debe haber interpretación. Obviamente en el de profecía no hace falta interpretación. Puede ocurrir mediante la propia persona u otra utilizada mediante el don de interpretación de lenguas. Conclusión. Los dones del Espíritu Santo están activos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que estén más activos aún. Amén. Y nos ponemos en la brecha y se lo pedimos al Señor. Número 2. No son opcionales, sino necesarios para edificación, exhortación y consolación. Tercero, debemos procurar a la vez que ser responsables en su utilización. Debemos procurarlos a la vez que ser responsables en su utilización conforme al equilibrio establecido por la palabra.